Bienvenidos, soy Claudia Reinares y voy a contarles cómo trabajan los sistemas de gestión de base de datos relacional para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos almacenados en una base de datos. Un tema muy importante relacionado a la seguridad de la información. Recordemos que el objetivo de la seguridad de la información es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El término integridad refiere a las características del modelo relacional: integridad de entidad, integridad referencial e integridad de dominio. Cuando hablamos de integridad y disponibilidad, entonces nos estamos refiriendo a la protección de los datos almacenados en la base de datos, garantizando que los mismos siempre respondan a la realidad, representen a la realidad y se encuentren disponibles para el usuario. Cuando nos referimos a la confidencialidad, nos referimos al acceso al dato, que solamente puedan acceder al dato aquellos usuarios que tengan autorización. Entonces, los sistemas de gestión de base de datos nos tienen que dar seguridad y nos tienen que garantizar la integridad y disponibilidad de los datos ante cualquier tipo de fallo, ya sea lógico o físico. ¿Cómo hacen esto los sistemas de gestión de base de datos relacionales? Basándose en un modelo de transacciones, es decir, en un modelo transaccional. Comencemos entonces por entender qué es una transacción. Una transacción es un conjunto de operaciones elementales que deben ser procesadas como una unidad de trabajo. ¿Qué significa esto? Que voy a tener un conjunto de operaciones elementales que se van a ejecutar todas o ninguna. ¿A qué nos referimos con conjunto de operaciones elementales? Operaciones elementales son aquellas que generan un cambio de estado en la base de datos. Los comandos del SQL que nos permiten generar un cambio en el estado de la base de datos son los comandos de manipulación de datos. El comando insert para insertar tuplas en una tabla, el comando delete para eliminar tuplas de una tabla y el comando update para modificar datos de los atributos de una tabla. El modelo transaccional consta de 4 propiedades, conocidas como propiedades ACAD o ACID. La primera propiedad tiene que ver con la definición de transacción y es atomicidad. Establece que las operaciones que se realizan dentro de una transacción se ejecutan de manera atómica. El componente del sistema de gestión de base de datos relacional que tiene la obligación de hacer cumplir esta propiedad es el componente de gestión de transacciones. Otra propiedad es consistencia. Define a la base de datos que la base de datos debe estar siempre en estado consistente. Entonces, finalizada una transacción, ya sea con éxito o no, la base de datos tiene que estar en estado consistente. Recordemos que una base de datos puede tener uno de 2 estados posibles. El estado consistente, que es el estado en el que tiene que estar la base de datos cuando accede un usuario, porque es el que está representando a la realidad, o bien un estado inconsistente, que es un estado que tiene que ser transparente al usuario, porque si no, el usuario estaría viendo algo que no refleja a la realidad, y eso sería un error. Entonces, la propiedad de consistencia dice que cuando se ejecuta una transacción, finalizada la misma, con éxito o no, la base de datos tiene que estar en estado consistente. El responsable de hacer cumplir esto, o los responsables, son justamente los que programan esa transacción, los programadores, los que escriben la transacción. La otra propiedad es el aislamiento.
La propiedad de aislamiento determina que las distintas transacciones que se estén ejecutando lo hagan de forma aislada. Esto es, que los resultados de una transacción no sean visibles para el resto de las transacciones, que también se están ejecutando simultáneamente. El componente del sistema de gestión de base de datos que tiene la obligación de hacer cumplir esto es el componente del control de concurrencia, que justamente es el que tiene que garantizar que, como se pueden ejecutar muchas transacciones simultáneamente, cada usuario trabaja como si estuviera en un sistema monousuario. Y la última propiedad es la de durabilidad, que dice que los datos, una vez que se comitaron, que se almacenaron en la base de datos, estos tienen que permanecer en el tiempo, tienen que durar. Y la obligación de hacer cumplir esta propiedad la tiene el componente de gestión de recuperación. Una transacción, cuando se ejecuta, va a pasar por distintos estados. Justamente cuando la transacción comienza a ejecutarse, pasa a lo que se llama el estado activa. Entonces, está en este estado, que es el estado inicial, y permanece en este estado durante su ejecución. Es importante recordar que cuando se está ejecutando la transacción activa, la base de datos está en estado inconsistente. Pasa a parcialmente comprometida cuando acaba de realizarse la última instrucción antes del commit. Si se da un fallo, ya sea lógico o físico, pasa a fallir. Puede pasar a este estado apenas comienza su ejecución, o estando en estado parcialmente comprometida, también se puede generar un fallo lógico o físico y pasa a estado fallida. Si la transacción está en estado fallida, quiere decir que las operaciones que se estuvieron realizando se tienen que volver atrás. Eso se logra realizando un rollback para pasar la transacción a estado abortado. Si está parcialmente comprometida, dijimos que está en este estado cuando se ejecuta la última acción antes del commit. Entonces, si se ejecuta commit, pasa a estado comprometida. Por lo tanto, una transacción puede quedar en uno de estos dos estados, o termina en estado comprometida luego de comitada, o bien termina en estado abortada luego de ejecutar un rollback. Entonces la base de datos tiene que volver a su estado anterior. ¿Con qué tipo de fallos nos podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, problemas como caída del sistema, como un error en hardware, un problema con la red, un problema de software, etc. También podemos encontrar problemas lógicos. Algunas operaciones elementales que se programaron dentro de la transacción generan un overflow, o se hizo una expresión con división por cero, lo cual va a dar error, o se quieren asignar valores a atributos que son de distinto dominio, entre otros problemas lógicos que podemos encontrar. También nos podemos encontrar con problemas de terminación anormal. Falla alguna comunicación con el servidor, los tiempos límites de espera de las transacciones se hacen muy largos, hay problema de una espera mutua, porque transacciones que comparten objetos o recursos, entonces una está utilizando los recursos que tiene la otra y viceversa, y entonces, bueno, se realizan entre ambas una espera mutua, y esto genera mucha impaciencia.
son algunos de los problemas que podemos tener. Analicemos cómo se ejecuta una transacción. Cuando la transacción se ejecuta, toda la información de esa transacción, de cómo se está ejecutando y todo lo que va realizando, se almacena en un archivo que se llama el archivo de bitácoras o log de transacciones. La estructura de ese archivo va a depender del sistema de gestión de base de datos que estemos usando. Pero independientemente de esto, la información que se guarda en ese archivo es un indicador del inicio de la transacción. También se tiene que guardar un indicador del fin de la transacción. Pero lo más importante es que se tienen que indicar todas las marcas de todos los insert o todas las update o todos los deletes que fue realizando la transacción con los valores anteriores y con los valores posteriores. Esto es muy ventajoso, ya que si el sistema falla, bueno, con toda esta información guardada en el log de transacciones, es uno de los elementos que va a poder usar el sistema de gestión de base de datos para volver al estado anterior de la base de datos, es decir, al estado consistente que tenía la base de datos, antes de pasar al estado inconsistente que lo adquirió en el momento en que la transacción comenzó a ejecutarse. Entonces, todos los componentes que mencioné antes como responsables para hacer cumplir las propiedades ACAD o ACID, nos van a ofrecer dos servicios para garantizar justamente la consistencia de la base de datos y la ejecución de las transacciones, de modo tal que todo esto sea transparente para los usuarios y los desarrolladores. Esos servicios son justamente transparencia de recuperación. Para el usuario tiene que ser transparente cómo se recupera la base de datos para que ante un fallo vuelva a su estado anterior. Y también tiene que ser transparente cómo se maneja la concurrencia. O sea, el usuario siempre percibe la base de datos como si fuera un sistema monousuario. Entonces, estos dos servicios que nos tienen que brindar es lo que tenemos que ver cómo justamente los trabaja y los hace cumplir el sistema de gestión de base de datos relacional. Vamos a comenzar con el servicio de transparencia de, de concurrencia y vamos a terminar con el servicio de transparencia de recuperación. Lo vamos a dar en ese orden. Por lo tanto, primero vamos a comenzar por comprender a qué nos referimos con el control de concurrencia. El término concurrencia se refiere al hecho de que los sistemas de gestión de base de datos permiten que muchas transacciones puedan acceder a una misma base de datos a la vez. Si esto pasa, hay que garantizar en todo momento que el estado inconsistente no sea visible. Y esto se logra a partir de establecer niveles de aislamiento o controles de concurrencia, de una correcta planificación de la ejecución de las transacciones. Un rol muy importante de estos servicios los tiene, y la gran responsabilidad, el DBA o los DBA, es decir, el o los administradores de la base de datos. Son los responsables de controlar que los mismos se estén ejecutando de forma óptima. Entonces, es el administrador o los administradores de la base de datos los que deben controlar que se estén ejecutando correctamente y es el sistema de gestión de base de datos, el software, el que los tiene que justamente ejecutar, hacer cumplir. ¿Por qué los sistemas de gestión de base de datos nos permiten el acceso concurrente? Porque mejoran la productividad, mejoran la utilización de recursos y reduce el tiempo de espera para los usuarios. Pero este acceso concurrente
cuando varios usuarios pueden acceder simultáneamente a objetos, a datos de la base de datos, trae varios inconvenientes. Esos inconvenientes son actualización perdida y los problemas de lectura, lectura sucia, lectura fantasma y lectura no repetible. La actualización perdida es cuando las operaciones que realiza una transacción sobreescriben las operaciones que realizó otra transacción. La lectura sucia es cuando a una transacción le permito ver las modificaciones que está haciendo otra transacción que se está ejecutando, pero que todavía no comitó sus operaciones. La lectura fantasma, cuando se realiza una consulta de una tabla y aparecen tuplas que antes no estaban. Y la lectura no repetible, cuando consulto el valor de un determinado atributo, aparece en un momento un determinado valor y luego aparece otro valor distinto. Un ejemplo de actualización perdida, supongamos que tenemos las operaciones de compra y venta, entonces sobre el artículo 1, que al inicio de una transacción tengo almacenado 10 unidades, en la compra se compran 5 unidades, en la venta se venden 3 unidades. Estas se están ejecutando en forma concurrente. Esta consulta, el artículo 1, dice que hay 10 unidades. La justo consulta acá y hay 10 unidades. Acá estoy haciendo un cálculo, calculo el nuevo saldo y lo mantengo en memoria. Acá calculo el nuevo saldo, lo mantengo en memoria. O sea que acá el saldo es 15, acá el saldo es 7. Acá modifico, entonces al modificar, asiento el cambio a la base de datos, lo modifico. Y acá modifico. Acá cuando modifico guardo el saldo. Y acá cuando modifico guardo el saldo. Esta fue la última modificación que se hizo, entonces la modificación es que quedó almacenado en el artículo 1 el valor 7. Esta actualización fue pisada por esta. Y en realidad el valor que tendría que estar almacenado tendría que ser 12. O sea que queda almacenado un valor inconsistente, no refleja la realidad. Veamos un ejemplo de lectura sucia. También en el artículo 1 tengo 10 unidades, en el artículo y compro 5 unidades de ese artículo. Entonces, acá está la transacción que está ejecutando la compra y acá hay otro usuario que está leyendo, consultando datos de la base de datos. Acá ejecuto la transacción, esto no es en una transacción, esto sí. Se dentro de la transacción yo leo, entonces veo que tengo 10. Actualizo el saldo, calculo el saldo, 15, lo modifico, voy a guardar 15, y justo acá un usuario está entrando, está leyendo, yo estoy permitiendo que lea y lee 15. Pero resulta que esos datos no habían sido comitados y se ejecuta rollback. Se volvió todo atrás. Hoy la base de datos tiene almacenado 10 y este usuario leyó 15. Permití leer algo que no estaba comitado, porque mientras esta transacción se estaba ejecutando, la base de datos estaba en estado inconsistente. Bueno, estos son algunos ejemplos. Entonces, hay que prevenir estos inconvenientes y justamente la responsabilidad de prevenir esto la tiene el componente de control de concurrencia. Para prevenir los inconvenientes de lectura se pueden usar algunos planteos pesimistas como los bloqueos. Pesimistas porque estos bloqueos generan justamente tiempo de espera entre los usuarios y los usuarios se tornan impacientes. Los bloqueos evitan que un usuario acceda a un objeto de la base de datos que se está utilizando. Se pueden programar bloqueos compartidos o bloqueos exclusivos.
Los bloqueos compartidos se usan antes de ejecutar una consulta y los bloqueos exclusivos se usan antes de ejecutar una escritura. Para poder prevenir la actualización perdida, se utiliza lo que se conoce el protocolo de compromiso en dos fases. La primera fase indica que al inicio de la transacción no existe ningún bloqueo, entonces, antes de leer o escribir un objeto, la transacción deberá adquirir un bloqueo sobre el objeto. Esa sería la segunda fase, y se realiza la transacción y al finalizar, ahí recién se liberan todos los bloqueos simultáneamente. Esto puede generar que otras transacciones permanezcan en espera. Por eso, muchos sistemas de gestión de base de datos relajan el protocolo, permitiendo que algunos bloqueos se liberen antes de terminar la transacción. Para esto, se requiere de planificar las transacciones especificando niveles de aislamiento. ¿Qué significa esto? Vamos a poder establecer distintos niveles de aislamiento, estableciendo esos bloqueos compartidos, determinando hasta cuándo se van a poder realizar, mantener, mejor dicho. Entonces tenemos el nivel de aislamiento de comportamiento serializable o secuenciable. Todos los bloqueos se conservan hasta el final. Es el nivel de mayor nivel de aislamiento. Este es el único nivel de aislamiento que evita la lectura fantasma y la actualización perdida. Y este nivel se recomienda cuando la base de datos es sometida a mantenimiento. Después tenemos el nivel de lectura repetible, que utiliza bloqueos exclusivos que se liberan al finalizar la transacción. Este nivel de aislamiento evita el problema de lectura sucia y el de lectura no repetible. Después tenemos el nivel de aislamiento de lectura comprometida. Utiliza bloqueos compartidos para evitar la lectura de actualizaciones incorrectas, es decir, que va a bloquear en forma compartida cuando se está trabajando con un objeto que se está modificando para evitar que otro usuario pueda leer la información si la misma no fue comitada todavía. Este nivel de aislamiento evita el problema de lectura sucia. Y después tenemos el nivel de aislamiento de lectura no comprometida. Este nivel no utiliza bloqueos. Este nivel debe ser utilizado para accesos a datos de solo lectura. Es decir, si la base de datos, cuando se opera solamente por usuarios que lo único que van a querer hacer es consultar los datos de la base de datos, es la única manera en que se garantiza usar este nivel de aislamiento. Si no, no se garantiza usarlo. Porque teniendo ese nivel de aislamiento, como vemos en este resumen, vamos a tener todos los inconvenientes. Acá tenemos un resumen de lo que acabo de decir, de lo que me permite controlar cada nivel de aislamiento. El serializable justamente evita los tres tipos de problema de lectura. La lectura repetible impide los problemas de lectura sucia y de lectura no repetible. La lectura comitada impide el problema de lectura sucia. Si queremos en MySQL poder ver cuál es el nivel de aislamiento por defecto, es la lectura repetible. Lo podemos consultar consultando la siguiente variable del ambiente. Para poder cambiar de un nivel de aislamiento a otro, poder ir programando dentro de las transacciones los niveles de aislamiento para ir programando esos desbloqueos y no generar tiempos de espera interminables, entonces tenemos este comando de seteo, donde acá estoy diciendo que el nivel de aislamiento quiero que sea el de lectura comitada. El otro servicio que nos tenían que brindar los sistemas de gestión de base de datos relacionales era el de la recuperación. Transparencia en la recuperación.
cómo hace el sistema de gestión de base de datos para poder recuperar la base de datos en estado consistente. El componente que tiene la responsabilidad es el de gestión de recuperación y lo va a hacer haciendo uso de distintas herramientas como el de la redundancia, porque la información a medida que se ejecuta una transacción se va almacenando en el log de transacciones. Entonces, esa información que se almacena ahí se utiliza también para poder recuperar la base de datos en su estado anterior. O también se puede realizar a través de los backups, porque se realizan respaldos de la base de datos en tiempo, en línea, y entonces esas bases de datos que se guardan en un estado anterior se utilizan para justamente volver a recuperar los datos de la base de datos. Pero también lo puede hacer a través del control de los tiempos de escritura. Es lo que se conoce como la escritura forzada. Justamente el componente de gestión de recuperación es el que controla el momento en que los datos se almacenan en la base de datos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros tenemos la base de datos, los datos que se van a trabajar se llevan a memoria principal. Los tenemos en un buffer asociado a la base de datos y se llevan a un área de trabajo para trabajarlos. Entonces, es el gestor de recuperación el que va a determinar en qué momento se van a guardar los datos en la base de datos. Entonces, si todavía no los asentó y se hizo un rollback, justamente controla el tiempo de escritura y determina él que esos datos se vuelven atrás y la base de datos queda intacta. No se hizo nada, no se generó ningún cambio físico. Ahora, si el componente de gestión de recuperación determina que los datos se grabaron porque se estableció un commit, entonces, a partir de ahora, me tiene que garantizar la durabilidad, es decir, que esos datos tienen que permanecer en el tiempo. Dentro de lo que es MySQL, el control transaccional se puede manejar con la variable del ambiente autocommit, que por defecto se encuentra encendida en 1, es decir, la variable autocommit puede tener uno de dos estados posibles, o está en 0, que está apagada, entonces asume que la transacción continúa hasta que se realice un commit o un rollback, o sea, espera la ejecución de un commit o espera la ejecución de un rollback, o bien el modo que tiene por defecto que está encendido, que es el 1, hace que cada operación elemental que nosotros ejecutemos automáticamente se ve reflejado en la base de datos. ¿Cómo inicio una transacción? Hay distintas maneras. Lo puedo iniciar con un start transaction, también lo puedo usar con un begin work. ¿Y cómo finalizo? Finalizo con una de estas dos. Finalizo la transacción con un commit o finalizo la transacción con un rollback. Entonces acá tengo un ejemplo muy básico, muy sencillo de una transacción donde, suponiendo que tengo una tabla provincias, estoy insertándole valores a esa tabla, entonces quiero que todos estas operaciones elementales se ejecuten como un todo o no se ejecute ninguna. Entonces, por eso las escribo dentro de una transacción. Cuando se ejecuta el start transaction, no me importa cómo esté el set autocommit porque automáticamente ya va a estar esperando que se ejecute o commit o rollback. Si yo acá ejecuto commit, entonces estas operaciones elementales se asientan en la base de datos y a partir de acá el gestor de recuperación tiene que garantizar la durabilidad de estos datos almacenados. Espero haber sido clara, quedo a tu disposición para cualquier duda que tengas. Muchísimas gracias por escucharme.